En esta ocasión tenemos al profesor Iván Padilla. El profesor Iván Padilla es literato, director de la carrera de literatura de la Universidad Nacional, especialista en literatura francesa, en maestría y doctorado, profesor de literatura universal y de teoría literaria. Y en esta ocasión nos va a presentar una ponencia, o el tema del profesor es la configuración de Dios en la obra de Sade. Entonces los dejo con el profesor Iván. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Bueno, para inscribirme en el tema que nos reúne en esta serie de conferencias, cuando se me pidió que hablara sobre Dios en esta conferencia, inicialmente dije, bueno, sobre Dios y Sade, y siempre pensando pues que Sade es de esos escritores leídos, pero de que no se dice nada en voz alta, y digamos que tardíamente reconocido como un autor ¿qué vas a hacer ahí? Ya, listo. Bueno, listo. Bien, entonces propuse hablar de la configuración de Dios en la obra de Sade, y digamos que se trata inicialmente, mi intención es primero hacer observar que las reflexiones sobre Dios, el hombre, las relaciones entre el hombre y Dios y la sociedad, Dios y la naturaleza, son reflexiones que datan de hace mucho tiempo. Sade es un autor de la segunda mitad del siglo XVIII. Y segundo, dar también desde una perspectiva muy didáctica, aunque la obra de Sade en apariencia no se presta para ser didáctica, dar una guía de lectura, porque por lo general acostumbramos a leer mal el texto de Sade, lo leemos como una obra o erótica o pornográfica y nunca percibimos, la intención filosófica que se esconde detrás de la obra del llamado Marqués de Sade. Entonces yo preparé unas páginas sobre este tema, y pues como yo lo hago desde la perspectiva literaria, es preciso entender que el discurso que está organizado en una obra literaria es inicialmente un discurso de ficción, y que por lo tanto permanece en el plano hipotético, puramente hipotético, como todos los escritos por demás. Entonces, digamos que por la naturaleza del asunto que nos convoca, y considerando que Sade no escribe ningún ensayo de corte teológico, me parece necesario primero observar que el tema de Dios, que es el que nos convoca, aparece en obras de ficción cuya principal función es estética. Es decir, como toda obra de arte verbal, la obra de arte, las obras escritas de Marqués de Sade tienen inicialmente una función estética. Del mismo modo, se debe advertir que el problema teológico aparece relacionado con otros temas. Por lo tanto, es preciso entender el sistema de relaciones que este tema establece con las formas de expresión utilizadas por el autor y con los demás problemas planteados en toda su obra. Aunque el título, con el cual se anunció inicialmente esta conferencia, limitaba el asunto solamente a la configuración de Dios en Justina o los infortunios de la virtud, decidí ampliarlo, a las 4 obras más importantes o a las más conocidas de Sade en nuestro medio. Son la Filosofía en el Tocador, cuya portada ustedes ven ahí, las 120 jornadas de Sodoma, Julieta o la prosperidad del vicio, y Justina o los infortunios de la virtud. Estas 4 obras, son las más conocidas en nuestro medio. Sin embargo, fue muy difícil encontrar traducciones en las bibliotecas bogotanas. No sé si es un gesto de censura, pero en todo caso no encontré traducciones. Encontré una versión del Círculo de Lectores mutilada en algunas partes, entonces
para la escogencia de un pasaje tuve que atenerme a esa versión. Y me atuve también a una versión digital de la filosofía en el tocador. Entonces, digamos que para una mayor comprensión del problema, para empezar, en la medida en que se trata de un tema tratado en una obra producto de la subjetividad de un autor que practica un arte novelesco, me parece pertinente primero ubicar la obra de Sade en el contexto del siglo XVIII. Entonces voy a dividir esta charla en dos partes. Una primera parte que es esencialmente literaria, para que entendamos que se escribe desde una obra con pretensiones estéticas, que es de arte verbal, y la segunda parte le dedicaré particularmente ya al tema de Dios. Entonces, el sistema de relaciones, cuando yo hablo del sistema de relaciones, me refiero a las relaciones que se establecen entre las formas de expresión, la configuración de los personajes, la configuración del espacio, la introducción de un tema filosófico y ya el tema en sí. Entonces, en tanto que el fenómeno estético, la obra de Sade se inscribe primero en la gran tradición novelesca de la era moderna, que se desarrolla desde el siglo XVI de la mano de Rabelais y Cervantes, y segundo, por ubicarse hacia el final del siglo XVIII, básicamente entre 1780 y 1814, la obra sadeana debe ser considerada en estrecha relación con toda la producción filosófico-literaria propia de este siglo, y por lo tanto, no solo como proyección y prolongación de la tradición de la novela libertina. Existe un género en Francia que se conoce con novela libertina, toda una serie de autores que practicaron este género a lo largo del siglo XVIII, cuyo tema esencial es la sexualidad. Entonces, digamos que esa novela libertina, debemos entenderla, se trata de unas problemáticas inspiradas en una oposición que desde entonces se convierte en clásica, que es la oposición Dios-naturaleza. El libre pensamiento creó, para reemplazar a Dios, un concepto, una idea de naturaleza entre los siglos XVII y XVIII, y desde esa perspectiva se proyecta toda la reflexión sadiana. Entonces, que está inspirada en la oposición Dios-naturaleza, la obra de Sade privilegia en su universo novelesco el censurado tema de la sexualidad. Digamos que a partir del momento en que el desarrollo del pensamiento crítico del sensualismo moderno en la llamada física experimental de hombres como Descartes, Bacon, Hobbes, Bailey, Locke, Newton y Spinoza, entre otros intelectuales del siglo XVII, se pone de manera inevitable en el panorama social e intelectual del siglo de las luces las figuras del libre pensador y del libertino. Si bien el primero se caracteriza por la libertad crítica, asumida frente a los prejuicios transmitidos por la escuela tradicional, la escolástica en particular, y se entrega al estudio científico con la intención de entenderse y de entender el mundo sin negar, pero observando racionalmente los preceptos religiosos y la existencia de Dios, el segundo, el libertino, se caracteriza por pasar del plano puramente intelectual al de las costumbres, con la intención de cuestionar todas las religiones reveladas como las peores imposturas humanas. Desde sus primeras manifestaciones, en el paso que va del libre pensamiento al libertinaje, en oposición al libre pensador, el libertino manifiesta su intolerancia frente a un monismo religioso que afirma que todo es Dios. Desde sus primeros inicios, el libre pensador y el libertino se esfuerzan por entender las funciones desempeñadas por la religión en los asuntos de la moral. Mientras que el primero, asumiéndola como algo puramente instrumental, en una perspectiva utilitarista, la considera necesaria para establecer códigos éticos, los segundos, en una perspectiva materialista, se esfuerzan por separar la religión de la moral y se proponen demostrar que la única moral es la dictada por la naturaleza. Para exponer su desacuerdo con las leyes divinas, los primeros elaboran una especie de filosofía
de tendencia materialista, inspirada en clásicos como Demócrito y Epicuro, pero también en pensadores del Renacimiento como Cremini, Pomponazzi, Vanini, Maquiavelo y Giordano Bruno. Sin poner en tela de juicio la existencia de Dios, estos cuestionan la imagen que ofrece la Biblia, promueven que la idea de Dios es innata en el hombre y alimentan un deísmo de corte protestante. Mientras que los segundos, los libertinos, en una actitud anárquica, no se contentan únicamente con blasfemar, sino que además practican una escandalosa libertad de costumbres que tiene como principio la negación del pecado original y la inmortalidad del alma. Al aceptar el mundo como eterno, afirman que el hombre es un animal como los otros. Los libertinos desprecian los dogmas, doctrinas, tabúes y prohibiciones relacionadas con la salvación del alma en un mundo terreno, en un ultramundo, en un más allá desconocido, para reivindicar el placer y el goce inmediato aquí en el mundo. En este proceso, el libertino se concibe a sí mismo como su propio fin. Tanto los unos como los otros serán considerados por los defensores de las tradiciones como libertinos, ateos, impíos, irreligiosos, materialistas. En los países donde el catolicismo y el absolutismo se habían aliado, es preciso pensar en Francia, Italia y en España en el siglo XVIII, toda práctica científica, todo pensamiento individual en desacuerdo con la palabra divina, todo ser que cuestionara la Iglesia y la moral cristiana era condenado como libertino o como enemigo del Estado. Sin embargo, hacia finales del siglo XVII y principios del XVIII, de manera más evidente en Francia, con la reivindicación de la autonomía de la actividad intelectual, la explicación histórica de la corrupción de los estados cristianos y sobre todo con el hecho de que se entienda que los ateos podían ser virtuosos y morales, el libre pensador se convierte en el nuevo modelo del filósofo. Se convierte básicamente en un disidente con intenciones altruistas y filantrópicas que se propone demostrar la necesidad de concebir leyes, nuevas leyes, que permitan el desarrollo del individuo y no la de una religión que coaccione su libertad y derechos. La ausencia de esta actitud filosófica y contestataria en el comportamiento del libertino le hace perder estatus y lo encasilla como un ser desordenado, inmoral, disipado, desvergonzado, sexual, depravado y frívolo, que pregona la primacía de la naturaleza y el placer de los sentidos. Como decíamos, Sade participa de toda una rica tradición literaria que a lo largo del siglo, ante la incapacidad de los sistemas filosóficos y religiosos frente a los problemas éticos, pone al servicio del estudio de lo humano el arsenal desarrollado ante entonces por la literatura. Al igual que la mayoría de los escritores del siglo, Sade ve en la novela un medio ideal para tratar, a través de la ficción, es decir, personajes, historias, intrigas, problemas humanos. Inscrito en la tradición de Richardson y Fielding, entre otros, implícitamente el autor de Justina plantea que la religión y la filosofía habían sido incapaces de entender en el plano teórico y práctico lo humano. Por su naturaleza prosaica, la novela permite decir cosas que ninguna de estas disciplinas podía o se atrevía a decir. Leer una novela es para Sade un acto de conocimiento. En el pensamiento estético de Sade, de acuerdo con lo dicho en un texto que se titula Ideas sobre las novelas, un texto publicado inicialmente en una antología de relatos cortos que sí está traducido, que se titula Los crímenes del amor, el tema central es el incesto. Sade dice que la novela aparece como una necesidad de los seres humanos que da respuesta a las creencias, en particular en sus relaciones con Dios. En la medida en que desde su aparición, la novela se inscribe en una perspectiva racionalista, encaminada a desvelar la verdad de la naturaleza humana, Sade concibe la novela como un mundo sin Dios. En su obra, el universo novelesco es entendido como un campo en el cual el hombre se enfrenta con sus prejuicios y supersticiones. En esta perspectiva estética, temas como las supersticiones y el amor aproximan a los humanos a la realidad, a su realidad.
Así, en su obra se descubren las formas literarias más utilizadas en la época: novela, relato con lo que los franceses llaman nouvelle, un relato que no es un cuento, que es más largo que el cuento, pero que más corto que una novela. Se encuentra la forma del cuento filosófico, del ensayo, del teatro, del diálogo filosófico, e inclusive formas híbridas, como la expuesta, por ejemplo, en La filosofía en el tocador. En La filosofía en el tocador es un texto híbrido, diálogo, narración y ensayo. Están constantemente alternando. No obstante, en su universo novelesco predomina la forma del relato filosófico, tal como la instituyera Voltaire, pero adaptado a elementos de la novela picaresca, del relato de viajes, de las memorias ficcionales, de la naciente novela de formación, de la novela libertina, practicada por autores franceses como Crébillon, como Laclos, como Dorat, y también bajo la forma de la novela negra, practicada por autores ingleses como Walpole, Lewis y Radcliffe. Y, por supuesto, todo esto se suma al diálogo filosófico. Consciente de su herencia intelectual, Sade pone la ficción al servicio de una obra con fines filosóficos, en el sentido que lo entendieron los hombres de su siglo, es decir, en la medida en que se trata de exponer un problema o demostrar científicamente unas hipótesis, la obra se convierte en un arma de combate que permite precisamente expresar una disidencia, unos desacuerdos, consolidar una opción política frente a lo oficial y lo convencional. Determinado por las tendencias intelectuales y los debates de la época, Sade inscribe sus demostraciones en la línea de la física experimental, sensualista y materialista que atraviesa todo el siglo. Sin indicios de dudas, Sade se ubica más allá del libertinaje mundano y frívolo, que a la manera de un juego social e intelectual deliberadamente pone en escena el erotismo, las estrategias de seducción, lo licencioso, lo pornográfico y lo obsceno. En sus obras, todos estos elementos, ya convertidos en cliché para su época, sirven para plantear el problema de la existencia del mal y para cuestionar y poner en duda códigos tradicionales de la moral religiosa y social. En esta perspectiva, Sade puede ser considerado como heredero de todo el pensamiento de las luces. De manera evidente, su obra dialoga con la de los grandes pensadores de la época, en particular con los de vena anticlerical y materialista. Ya sea implícita o explícitamente, por adhesión o por oposición, el lector puede descubrir las relaciones que se establecen con autores como Montesquieu, Voltaire, Diderot, Lamartine, D'Holbach, Condillac, Helvétius y Rousseau, entre otros. Por ejemplo, en los inicios de su carrera libertina, Julieta, podemos poner el de La prosperidad del vicio. Después, esta es la carátula que se utilizó, la primera página que anunciaba la historia de Julieta. El título completo es La historia de Julieta o Las prosperidades del vicio. Por lo general nosotros la conocemos solamente como Julieta. Estas ilustraciones acompañaban esas ediciones. Entonces, por ejemplo, en los inicios de la carrera libertina de Julieta, un poco más adelante voy a explicar, digamos, la ecuación que establece Sade entre Justina y Julieta. Julieta es aconsejada por una abadesa libertina, una monja libertina, de la siguiente manera: temo que las ideas, cito a Sade en Julieta, temo que las ideas bizarras de ese Dios fantástico con el cual envenenaron tu infancia vengan a perturbar tu imaginación en medio de los desvaríos más agradables. Oh Julieta, olvida, desprecia la idea de ese Dios vano y ridículo. Su existencia es una sombra que disipa en el instante el más débil esfuerzo de la inteligencia y nunca estarás tranquila mientras esa odiosa quimera o haya perdido en tu alma todas las facultades que le concedió el error. Aliméntate sin cesar de los grandes principios de Spinoza, de Vanini y del autor del Sistema de la Naturaleza, D'Holbach. Bien. La intención filosófica ubica entonces la obra de Sade más allá de la literatura libertina, erótica o pornográfica. Aquí no se trata ni de seducir, ni de desplegar unas estrategias para tal fin, ni de responder de manera convencional al llamado o las leyes del placer.
ni de afirmar la sexualidad en sí misma, sino de demostrar, en particular en Justina o en los infortunios de la virtud, por ejemplo, que la virtud trae consigo desgracias y que es siempre castigada, y por el contrario, su contraparte, el vicio, es siempre recompensado y próspero. Esa es una ecuación que establece Sade desde el principio para su obra. Este teorema, que determina la escritura de esta obra y de la historia de Julieta o la prosperidad del vicio, se descubre en los primeros esbozos de la obra. El manuscrito 4010 de la Biblioteca Nacional de Francia expone el teorema de la siguiente manera, cito a Sade: dos hermanas, una bastante libertina, vive en la felicidad, en la abundancia y la prosperidad, la otra, extremadamente juiciosa, piadosa, cae en miles de enredos que traen consigo su perdición. A partir de esta idea, Sade concibe dos historias distintas y complementarias. De manera evidente, las estructuras y las estrategias narrativas de estas dos novelas son puestas al servicio de dicha demostración. Como se puede observar, en el centro de ellas se encuentran dos ideas centrales: virtud y vicio. El título, Los infortunios Justina o Los infortunios de la virtud, permiten entender el juego, el paso de la ficción al elemento filosófico. Y lo mismo en Julieta. Julieta o las prosperidades del vicio, como dice allá el título. Entonces, hay esa doble función en las novelas sadianas. Entonces, estas dos ideas, virtud y virtud, le exigen traer a colación no solo los códigos religiosos y sociales, sino también el espectro de la idea de Dios y de la sociedad. La actitud filosófica y la paradójica intención pedagógica ubican la obra sadiana desde los prólogos, más allá del simple cuadro de costumbres o de libertinaje trivial, para inscribirlo en la reflexión materialista y el cuestionamiento social que busca hacer tomar conciencia de la nulidad de los prejuicios sociales y religiosos. Para tal fin, Sade adopta una perspectiva antropológica que inicialmente expone como presupuesto que la vida humana no depende ni de imperativos teológicos ni de las absurdas leyes sociales, sino de las leyes del instinto impartidas por la naturaleza. Así, las denuncias y críticas contra las instituciones religiosas como el matrimonio o civiles como la cárcel, por ejemplo, son percibidas indirectamente, pues Sade nunca cae en el discurso panfletario que ataca directamente. En este sentido, el autor no olvida que dichas denuncias y cuestionamientos se realizan a través de una valoración estética del mundo, en obras que buscan producir también cierto tipo de efectos que solo se logran a través de recursos estéticos. Si bien se acostumbra a leer la obra de Sade como una obra erótica o pornográfica, es preciso entender que el trabajo de sexólogo y la descripción pornográfica tienen intenciones demostrativas. Descubrir una problemática existencial que entiende la sexualidad como elemento esencial de lo individual y de lo social. Para Sade no se puede socializar sin sexo, es un elemento, digamos, esencial de la vida humana. Para tenernos a un caso, observemos entonces, aunque brevemente, las estructuras y estrategias narrativas desplegadas por Sade en Justina o Los infortunios de la virtud. De acuerdo con el plan que acabo de citar, Sade decide empezar por la narración de las desgracias de la infeliz Justina. Para que la demostración sea viable, el autor decide separar las dos hermanas, que hasta la muerte de sus padres habían sido educadas, como era costumbre, en un convento donde se les preparaba para la vida en sociedad, en particular para el matrimonio. La historia de Justina empieza con este detalle: la muerte de los padres de Justina y Julieta, que son hermanas de naturaleza distinta, una libertina y la otra piadosa, y a partir de ahí se inicia una serie de aventuras. Al no haber quien cubriera los gastos de dicha educación en plena adolescencia, son niñas que están entre los 13 y 14 años, las dos hermanas son puestas de patitas en la calle. La incompatibilidad de caracteres las lleva a separarse y a asumir sus destinos individualmente. Esto permite a Sade elaborar dos historias distintas pero complementarias. La separación autoriza al autor a adoptar la forma del relato picaresco, de formación, el relato de formación y de viajes. Tanto Justina como Julieta inician un viaje que de manera obvia
implica un descubrimiento y una confrontación con el mundo. Aunque la primera, al ser concebida como víctima, no encaja en el arquetipo de la pícara, y aunque la segunda, concebida como victimaria, responde más a dicho modelo ascendiendo social e intelectualmente a través de sus actos, las dos acumulan una serie de aventuras que le permiten a Sade exponer de manera óptima su visión del ser, de Dios, de la naturaleza y de la sociedad. Sin embargo, es preciso señalar que de estas formas de relato, Sade solo detiene la idea del desplazamiento en el espacio y en el tiempo y la del aprendizaje. A Sade no le interesa por lo menos en Justina, entrar en detalles pictóricos, descriptivos o de corte naturalista que le permitan al lector ubicarse en un espacio concreto. En la medida en que Sade quiere llevar su lector al plano de la reflexión y de las ideas, la verosimilitud aquí importa poco. La configuración del espacio se realiza con pocos elementos y en abstracto. Solo le interesan algunos detalles de aquellos lugares donde las heroínas tienen experiencias concretas. Así, por ejemplo, sabemos que Justina se desplaza de París a Lyon, pero sus experiencias tienen lugar en conventos, en monasterios, en albergues, en castillos, un bosque, una cripta o un lugar subterráneo cualquiera en algún lugar del camino. Cuando Sade se detiene en estos lugares, lo hace con la intención de realizar a través de una técnica teatral, realiza siempre una puesta en escena, una situación muy próxima, de verdad, a una escena de teatro. Sade hace un uso instrumental del espacio, de la atmósfera y de los objetos que en él se encuentran. Si bien en el caso de Julieta el viaje implica un aprendizaje y por ende una evolución mental, en el caso de Justina, la heroína es incapaz de evolucionar y de transformar su visión del mundo. Para demostrar que la virtud es siempre vilipendiada, despreciada y ultrajada, Sade configura un personaje plano, imbuido de las creencias cristianas, incapaz de aprender el mal que existe en el mundo. De igual manera se configura el tiempo. La acción de Justina, por ejemplo, se desarrolla a lo largo de unos 12 años, pero en ningún momento Sade se atiene a un orden cronológico, matemático y preciso del tiempo de la duración orgánica. No se trata de un tiempo configurado como evolución, cambio o progreso, sino como repetición. Y esto hace que la literatura sadiana sea reiterativa, repetitiva. Solo le interesa la sucesión de los momentos para enmarcar en ellos los sucesos de una experiencia que podría repetirse hasta el infinito. Estas características han llevado a críticos como Beatriz Didier, por ejemplo, a afirmar que Sade representa la estrechez del espacio y la circularidad del tiempo carcelario en el cual se desarrolló gran parte de su vida. Sade vivió 40 años encerrado. Entonces, algunos críticos han interpretado eso de esta manera. Del mismo modo, la configuración de los personajes obedece a las necesidades de la demostración. En el caso de Justina, para que la demostración sea óptima, se necesita que la heroína sea inocente, candorosa, ingenua, tímida, virtuosa en el sentido cristiano del término, y al mismo tiempo provista de una belleza virginal y melancólica, capaz de hacer sentir todo el horror de su situación, dice Sade en las primeras páginas. De manera obvia, cuando se trata de exponer la prosperidad del vicio, Julieta es concebida como antítesis de todas estas características. En ambos casos, las heroínas se ven confrontadas al personaje necesario del libertino. A pesar del protagonismo de Justina y Julieta, los protagonistas indiscutibles de la novela sadeana son estas figuras concebidas de acuerdo con el modelo del libre pensador y del libertino del siglo XVIII. Ya sea masculino o femenino, porque Sade no escatima, no se puede hablar de misoginia en el caso de Sade. Es decir que los hombres o las mujeres son más libertinos resulta nulo en su caso. Ya sea masculino o femenino, se trata de personalidades formadas en el espíritu de la ilustración, conscientes de su condición de sujeto, autónomos e inteligentes, y por lo tanto de su situación en el mundo. En todos los casos, sin excepción, aparecen como mentores y pedagogos, son como unas guías que se proponen educar a las heroínas.
Son pedagogos que se proponen instruir y hacer tomar conciencia de la complejidad de la naturaleza y de la condición humana de las heroínas. Aunque no sea siempre el mismo personaje, en sus recorridos existenciales las heroínas tienen como interlocutores a monjes, prelados de la iglesia, nobles, prostitutas, monjas, asesinos y delincuentes de toda clase. Todos ellos son capaces de exponer, ya sea negando o afirmando, sus relaciones con el mundo, así como su propia naturaleza, a través de la sensibilidad, a través de un conocimiento que es puramente empírico o a través de un conocimiento teórico y práctico. Por lo general el libertino sabiano está en unos ires y venires entre la teoría y la práctica. Por lo general el libertino se exhibe orgulloso de haber superado las supersticiones y convenciones religiosas y sociales y sobre todo orgulloso de haber creado su propio sistema ético. El libertino es un individualista. Cito a Sade en la filosofía, en las 120 jornadas de Sodoma. Uno de los libertinos se presenta de la siguiente manera: firme en mis principios porque desde mis primeros años los hice sólidos, actúo consecuentemente con ellos. Ellos me han hecho conocer el vacío y la nada de la virtud. La odio. Nunca nadie me verá regresar a ella. Ellos me han convencido de que el vicio ha sido concebido para hacer sentir al hombre una vibración moral y física, fuente de las más deliciosas voluptuosidades. Yo me abandono a ella. Desde muy temprana edad me puse por encima de las quimeras de la religión, perfectamente convencido de que la existencia del Creador es un absurdo insultante que ni los niños creen ya, es de la naturaleza de quien todo he recibido. Las 120 jornadas de Sodoma. Para contar sus historias, Sade adopta por lo general el punto de vista del narrador observador en tercera persona, que después de indicar algunos aspectos de la situación o de las características de los protagonistas, cede la palabra a los personajes y observa desde afuera la acción. En el caso de Julieta y Justina, por ejemplo, el relato es puesto en boca de las heroínas. Ellas mismas cuentan su historia. De igual manera, se conciben los diálogos. Todas las disertaciones metafísicas, teológicas, morales, políticas, son puestas en bocas de los libertinos a través de la técnica antigua del diálogo. Digamos que la técnica del diálogo clásico, a través de su dialéctica, busca exponer una verdad. Entonces, pero esta verdad, digamos, en el caso ya de la novela de Sade, al insertarse en el relato, asume funciones narrativas diferentes, pero además tiene la ventaja de exhibir de lo dicho al autor. Por eso Sade se mantiene a cierta distancia. Esta forma predomina, por ejemplo, en la filosofía en el tocador. Estas estrategias narrativas le permiten al autor evitar el relato autobiográfico. Si bien las reflexiones sobre el individuo frente al aparato jurídico y religioso oficial a través de la sexualidad tienen en gran parte su génesis en el análisis de su propia situación, Sade prefiere tomar una distancia crítica y abordar el problema desde el punto de vista del científico que observa la naturaleza humana entendiéndose de manera obvia como parte de ella. Sade fue condenado básicamente por su sexualidad. No cometió ningún crimen social ni religioso antes de que lo encarcelaran. Su suegra lo hizo encarcelar precisamente porque a él le gustaba que su sirviente lo sodomizara. Entonces consiguen una carta y lo hacen cerrar, pero el problema no era que le gustara que lo sodomizara, el problema era que le gustara que fuera su sirviente. Entonces hay una cuestión ahí que es de casta. Bien, la configuración de estos elementos, de todos estos elementos, espacio, personajes, tiempo, necesarios en la invención de un universo novelesco, desembocan en una estructura narrativa caracterizada por la reiteración. Se repite siempre igual. En el caso de Justina o los infortunios, al no fijarse en el recorrido físico de la heroína y al detenerse exclusivamente en las estaciones del viaje, donde ésta encuentra un personaje decidido a ultrajarla sexual y verbalmente, Sade repite un esquema que le permite alternar una escena libertina, pornográfica y obscena, básicamente una orgía,
en la cual Justina es violada, abusada, ultrajada, con un diálogo filosófico. Entonces, esa novela está constituida básicamente de una orgía, una discusión filosófica, otra orgía, otra discusión filosófica. Entonces, termina siendo bastante reiterativa. Claro que llama mucho la atención la orgía, pero lo más interesante es la reflexión filosófica que sigue porque la orgía se convierte en una demostración de lo que enseguida se va a decir. Ahora voy a mostrarles otras imágenes. Sade repite un esquema que le permite alternar una escena libertina, básicamente una orgía, con un diálogo filosófico en el cual, después del desorden, irracionalidad y animalidad de la orgía, los mismos protagonistas, en la placidez que sigue al orgasmo, debaten racionalmente temas como la relatividad de las nociones de crimen, virtud, bueno, malo, en relación con las leyes naturales y sociales. Hablan de la pobreza y lo efímero de las posibilidades físicas de los humanos frente a la riqueza de su imaginación en el plano sexual, así como de la existencia de Dios y las posibilidades de un contrato social en los términos propuestos por Rousseau. Sade hace toda una revisión de las problemáticas del siglo XVIII. Así, íntimamente relacionadas, en la novela se leen orgías y escenas de sadomasoquismo y disertaciones teóricas alrededor de los temas que acabo de citar. Bien, entonces voy a pasar a la segunda parte, ya es básicamente centrado sobre el ateísmo y el materialismo de Sade. En la medida en que el ateísmo y el materialismo de Sade es de influencias filosóficas diversas y heterogéneas, digamos que Sade no inventa un pensamiento, simplemente toma lo que está ahí, su conocimiento es enciclopédico, ha leído desde los clásicos, desde Demócrito y Heráclito, hasta lo más reciente de la producción intelectual de los franceses de la época. Entonces, digamos que ese materialismo, en la medida en que es heterogéneo, la crítica ha establecido más o menos 4 ideas principales que le permitieron a Sade elaborar una opción política frente al mundo, que le permiten realizar una evaluación. Estas 4 ideas principales son las siguientes. Primera, un materialismo, el materialismo como explicación determinista y suficiente de los fenómenos del mundo y del ser, todo se explica a partir de la materia. Segunda, una idea de naturaleza, la idea de naturaleza entendida como existencia universal y fundamento único de todos los valores y justificaciones. Tercero, la idea del hombre, el hombre es un animal como cualquiera. Si el hombre es inteligente es por un accidente de la materia y no por otra cosa. No es creación divina, la palabra no es divina, nada. Todo eso excluye a Dios, por supuesto. Y tercero, y tal vez la idea más radical de Sade, es la negación de la existencia de Dios, de la providencia y de todas las religiones. Entonces, si bien se pueden rastrear las afinidades y oposiciones con los grandes pensadores del siglo, en cuanto al materialismo o ateísmo se refiere, ubicándose más allá del sensualismo lockeano y del radicalismo voltairiano, Sade se inclinó por los presupuestos materialistas de D'Holbach y del más olvidado de los pensadores materialistas del siglo XVIII, La Métrie. El ateísmo de La Métrie se inspira en un monismo materialista y sensualista que negó un autor. La Métrie escribe una serie de ensayos que hoy caben en un solo volumen más o menos de 400 páginas. Escribió unos ensayos muy escandalosos que por supuesto le costaron el exilio, ¿no? Lo expulsaron por lo menos de Francia, de Holanda y terminó por allá en Prusia, refugiado. La Métrie escribe, les voy a dar los siguientes títulos: La historia natural del alma, en 1745, El hombre máquina, el más escandaloso de todos, en 1747, El hombre planta, 1748, El sistema epicuro, 1750, El arte de gozar, 1751, y El discurso sobre la felicidad en el 52. Entonces, La Métrie era un médico de formación y negó 4 cosas principales en sus obras. Primero, la existencia del alma.
Afirma que las acciones del organismo están primero, ¿sí?, y que se deben a la combinación mecánica de los movimientos de cada parte y que por lo tanto las actividades mentales no eran más que la prolongación natural y fatal de las necesidades orgánicas. Segundo, declaró que la materia poseía en sí misma el principio del movimiento, del cual pueden surgir tanto el pensamiento como todas las diversas formas de vida. Tercero, afirmó que podían existir valores morales sin creer en Dios. Y cuarto, sostuvo que las religiones eran enemigas de la moral, puesto que atemorizaban a los seres humanos y les impedían ser felices. La Lecrie no dudó en proponer abiertamente que para ser felices era necesario concebir un universo ateo. Su ética del placer diferencia la voluptuosidad del desenfreno, advirtiendo las nefastas consecuencias de este último e inclusive, al hablar del goce sexual, autorizó las llamadas desviaciones cuando se encaminaban al placer. En su perspectiva, el goce no contradice el verdadero amor al prójimo. En términos generales, la Lecrie se mostró escéptico frente a la idea de la necesidad de la virtud para ser feliz. La virtud encierra toda una serie de valores esencialmente burgueses y religiosos en el siglo XVIII. El ateísmo sabiano se manifiesta entonces desde muy temprana edad en poemas como La Verdad, poemas que nosotros aquí no conocemos, un diálogo muy interesante que se titula El diálogo entre un cura y un moribundo, y en algunos pensamientos. Entonces, desde sus inicios, el ateísmo de Sade adopta un carácter pasional y paroxístico que lo distingue enérgicamente del velado y prudente de Diderot, Helvetius y D'Holbach. Dios aparece en el imaginario de Sade como un enemigo personal, ya sea porque lo experimenta como una existencia injustificada o porque lo entiende como el soporte de todo lo que detesta, es decir, la moral, el despotismo, la injusticia humana. Como decíamos, por lo general las disertaciones filosóficas en las obras de Sade vienen después de un acto delictivo, asalto, atraco, violación, robo, asesinato, o de una orgía. Pueden ponerle la imagen. Esta es otra ilustración del siglo XVIII. No la muestro para provocarlo, sino para con fines puramente didácticos. Ya les voy para allá. Bien, entonces, digamos que las disertaciones vienen después de unas orgías. Cualquiera que sea la naturaleza, el evento, el suceso que precede esas orgías, atraco, orgía, robo, lo que sea, desencadena reflexiones que, además de ratificar la existencia del mal en el mundo, muestran la necesidad de establecer las relaciones entre la teoría y la práctica. Cualquiera que sea el caso, Sade parte del principio joviano según el cual en este mundo se impone la ley del más fuerte. En esta perspectiva, la naturaleza, según Sade, solo ha creado dos tipos de seres, los fuertes y los débiles. A ambos los ha provisto de un solo deseo, el deseo de dominación y poder. Y por lo tanto, el instinto, en la medida en que hay unos débiles y otros fuertes, los conduce a imponerse por la fuerza, la violencia y la brutalidad. Sin embargo, en el imaginario sadiano, esta ecuación se transforma en su apariencia con la constitución de las sociedades y la imposición de un sistema dinerario que todo lo determina. Por el hecho de desempeñar la función de compromiso simbólico entre la necesidad social y la fuerza de pulsión, el dinero se convierte primero en símbolo y medio del goce, y segundo, ya sea porque se le necesita o porque se le posee pródigamente, en medio para el crimen. Se mata por dinero o se utiliza el dinero para matar en el universo sadeano. Por dinero se agrede al otro, se le utiliza para proporcionarse placer por cuenta del otro. El dinero está asociado en la obra de Sade a tres motivos orgiásticos: la prostitución, la masturbación y el robo. La ecuación fuerte-débil que se encuentra en la naturaleza se convierte en la sociedad en rico-pobre. Esta ecuación fuerte-débil, rico-pobre, niega la posibilidad del ideal de un contrato social cimentado en la libertad, la igualdad y la fraternidad, como lo pregonaron en el siglo XVIII.
En el materialismo de Sade, estos principios y valores no existen en la naturaleza. Para mantener su orden, es decir, su proceso de creación-destrucción, la naturaleza necesita de la existencia de los fuertes y de los débiles. Así, cuando el hombre mata o roba, solo imita a la naturaleza y se pone al servicio de sus fines. De igual manera, como elemento esencial de la narrativa sadiana, la orgía reproduce este esquema y transpone, además de la diferencia social e intelectual que instituye la fortuna y el estudio, la violencia y la animalidad que imponen las leyes naturales. En una dirección mortífera y pesimista, la orgía sadiana es elitista y mantiene la jerarquía social. A pesar de la naturaleza carnavalesca e igualatoria de las orgías, en Sade, cuando un subalterno posee sexualmente a un superior, noble por ejemplo, la relación de poder se mantiene puesto que se trata de un servicio sexual exigido por el amo a su súbdito o exigido por la fuerza o por un intercambio comercial mediado por el dinero. Entonces, observen estas imágenes acompañaban las ediciones de la obra sadiana. Sade, por lo general, estas imágenes son hechas a partir de lo escrito por Sade en esos textos. Hay una puesta en escena. Nuestras traducciones al español, por ejemplo, de la filosofía en el tocador, en realidad, algunas traducen la filosofía en el sofá. Ustedes ven que ahí está el sofá, ¿cierto? Tipo Recamier del siglo XVIII, con toda una puesta en escena que es lujosa, por lo general. Pero nuestras traducciones son un poco débiles porque en nuestro vocabulario no existe una palabra para designar la palabra boudoir. Podemos volver a la primera imagen, en la filosofía en el boudoir. El boudoir no es un sofá y tampoco es un tocador donde la gente va a maquillarse. El boudoir es un sitio de la casa que se encuentra entre la sala y la alcoba. Entonces la filosofía en el boudoir es lo que sucede entre la sala y la alcoba, entre lo mundano y lo íntimo. Entonces las traducciones por lo general se quedan un poco flojas. Volvamos a la de la orgía, por favor. Entonces, ustedes pueden ver en el, digamos, Sade trata de hacer una explicación racional de la orgía. Algo que le preocupa a los libertinos sadianos es no perder la razón en el momento de éxtasis sexual. Y de ahí que Sade quiera organizar y le da una forma muy teatral a la orgía. Y hay toda la imagen no nos permite todavía ver, digamos, diferenciar, porque socialmente no se puede diferenciar en orgía, todo vale, el codo a codo es, digamos, ilimitado, pero la jerarquía social se conserva y por lo general se mantiene el orden. Voy a leerles más o menos qué tipo de orden se mantiene ahí. La orgía sadiana está provista de un simbolismo social ligado a los eventos históricos del clima político de los años de la Revolución y de manera ambivalente asocia un protocolo ritualista en el cual se fusionan las fantasías sexuales, la violencia y la negación y ruptura con los ideales altruistas como los de la democracia, la educación y el buen salvaje, por ejemplo, así como con las normas y principios religiosos y sociales. Paradójicamente, Sade le imprime un orden riguroso a la escena de orgía y le impone la jerarquía de la cabeza y el cuerpo. Entonces, ustedes pueden ver cómo está organizada, qué se pone en el centro de la imagen y cómo el orden cabeza-cuerpo, que quiere decir razón-pasión, por ejemplo, se trasluce en ese tipo de imágenes. Como epígono del racionalismo moderno, el autor de Julieta organiza, disciplina la orgía sin suprimir la heterogeneidad que la caracteriza. Así, la diversidad del comportamiento sexual se problematiza cuando se considera en relación con la realización social y la expresión individual del sujeto y las leyes religiosas y sociales. Este tipo de imágenes le permitían a Sade elaborar en una sola imagen lo que él concebía en una especie de catálogo, que es lo que aparece en las 120 jornadas de Sodoma. Entonces, como en otros aspectos, con respecto a la sexualidad,
Sade establece la misma relación que la Lamartine establecía entre los humanos y los animales. Para este médico filósofo se trataba de la misma materia, pero diversificada por accidentes de la materia. Solo hay una y única sustancia diversamente modificada. Este tipo de imágenes vehicula un sentido de protesta en el libro sadiano y reclama precisamente que a los seres humanos no se les puede imponer un modelo ético único, ni religioso ni social, porque la diversidad de la sexualidad depende de cada sexo. Entonces, a través de la sexualidad se está cuestionando, yendo más allá de lo pornográfico o lo erótico, se entra a cuestionar básicamente las convenciones sociales y religiosas. Entonces, solo hay una y única sustancia diversamente modificada, dice Sade, y retoma esta cita del hombre máquina de la Lamartine. La facultad de pensar no es un resultado de una ley natural, es tan solo un accidente de la materia en los humanos. En consecuencia, Sade aborda el problema de la afirmación de la autonomía del sujeto frente al mundo por el lado más oscuro de las pasiones humanas. En este aspecto reside la originalidad de la obra sadiana, el relato de la patología sexual que constituye las 120 jornadas de Sodoma y que de manera obvia predetermina toda la obra sadiana, además de interactuar con el relato bíblico en una perspectiva anticlásica, descarta el embellecimiento o idealización de la naturaleza humana. Con firmes intenciones enciclopédicas, el catálogo de pasiones básicas se propone demostrar la complejidad del humano y la extraordinaria primacía del crimen sobre la plana y delicada virtud. No se trata de escrutar sus leyes, ni mucho menos decir qué conviene más, si es bien o es mal, sino constatar simplemente la existencia y la imposibilidad, la existencia del mal, y sobre todo constatar la imposibilidad de encasillar los seres humanos en esquemas éticos únicos y rígidos. En concordancia con la Lamartine y Dolbach, Sade examina la diversidad. Cada ser es lo que es gracias a su organización material. Por principio de negación y para efectos de la demostración, la presencia de Dios es necesaria. Dios es, en la obra de Sade, una especie de deus ex machina, especie de personaje invisible, inventado para ser destruido, necesario para animar la acción, las intrigas novelescas, para justificar la agresión, para denunciarlo. El Dios de Sade es un objeto de especulación abstracta, matriculado en una argumentación negativa, razón por la cual Dios es configurado como una idea que habita en el imaginario de los personajes. Como elemento configurador de sentido en Justina o los infortunios de la virtud, por ejemplo, todo el campo de semántico desarrollado a través de la idea de la sustancia divina es necesario tanto para las demostraciones materialistas de los libertinos como para las providencialistas de la heroína. Así, Dios entra en la obra de Sade a través de conceptos y valores instituidos por el cristianismo como matrimonio, procreación, alma, inmortalidad, pecado, vicio, virtud, pudor, piedad, lujuria, pureza, bueno, malo. Al entrar en el plano de la novela negra y filosófica, con la intención de cuestionar el orden moral, en una actitud desacralizadora, Sade libera la palabra y se permite hacer hablar a sus personajes del placer, del goce, de todo lo prohibido, de todos los tabúes, en particular de los sexuales. De esta manera, al entrar en materia, por lo general en la parte inicial de las obras de Sade, Sade hace que ya sea con la intención de instruir, aleccionar, cuestionar, negar, algunos de los libertinos exhiben cierta erudición histórico y teológica, que hace posible exponer en tono blasfemo el cristianismo como un fenómeno histórico susceptible de ser entendido en sus causas y consecuencias en un periodo específico de la historia de la humanidad. Por ejemplo, en la filosofía en el tocador vamos al fragmento 1, antes vamos despacio un poquito en las imágenes, voy a explicar algunas. Esta es una imagen que acompaña la historia de Julieta. Julieta en su primera salida, en su primer enfrentamiento con el mundo, en su primera estación es en un convento y se encuentra con una monja libertina que le enseña a descubrir sus
el placer, básicamente, y en su segunda estación cae en un prostíbulo donde la venden. Entonces, la escena que ustedes ven hace parte de esa relación dinero-placer que establece este empresario. ¿Sigue? Bien, vamos a detenernos en esa un poquito. Bien, entonces, en la filosofía en el tocador, por ejemplo, he escogido ya para entrar en, digamos, como para cerrar, dos fragmentos, uno de la filosofía en el tocador y otro de Justina o los infortunios. Por ejemplo, en la filosofía en el tocador, esta narración incluye un rito iniciático. Se trata de iniciar a una joven que se llama Eugenia en los placeres carnales. Y, por supuesto, se trata de despojarla de todo indicio de la idea de Dios, de virtud, y sobre todo que relativice las ideas de vicio y crimen, porque de acuerdo con Sade, esas ideas no existen en la naturaleza. A la naturaleza le es indiferente el bien o el mal. Entonces, en el rito iniciático al que se somete Eugenia, se empieza recomendándole que renuncie a las virtudes establecidas por la moral cristiana. Acto seguido, ante el pudor del aprendiz, se plantean los siguientes interrogantes. ¿Qué puede ser esa virtud para quien no cree en la religión? Cito a Sade. ¿Y quién puede creer en la religión? Veamos, razonemos con orden, Eugenia. ¿No llamáis religión al pacto que liga al hombre con su creador y que lo compromete a testimoniarle mediante un culto el reconocimiento que tiene para la existencia recibida de ese sublime autor? La respuesta de Don Mancé, que es el libertino que sirve de pedagogo en esta obra, se realizan con base en el presupuesto básico del materialismo, el de la ley del movimiento. Este principio atribuye la existencia humana a la naturaleza, los actos humanos a la organización caprichosa de la materia que constituye cada ser y que por supuesto niega la existencia de Dios. Voy a leer, vamos al fragmento y luego volvemos sobre esta imagen. Al fragmento ese, ¿dónde empieza? Debe empezar, si está demostrado, está yendo al revés. Vamos a empezar donde está el título, historia, atrás. Ahí, la historia de Dios de la religión. Esto lo puse en comillas porque el libertino se permite hacer una historia para explicarle a la heroína pues que esa virtud no tiene sentido. En uno de estos apartes dice Dolmancé: si está demostrado que el hombre solo debe su existencia a los planes irresistibles de la naturaleza, si está demostrado que ese Dios a quien los tontos miran como autor y fabricante único de todo lo que vemos no es más que el nec plus ultra de la razón humana, el fantasma creado en el instante en que esa razón ya no ve nada más, a fin de ayudar a sus operaciones. Si está probado que la existencia de ese Dios es imposible y que la naturaleza siempre en acción, siempre en movimiento, saca de sí misma aquello que a los tontos place atribuirle gratuitamente a Dios, si es cierto, suponiendo que ese ser inerte exista, sería con toda seguridad el más ridículo de los seres, puesto que no habría servido más que un solo día y largo y durante millones de siglos estaría en una inacción despreciable. Suponiendo que exista como las religiones nos lo pintan, sería con toda seguridad el más detestable de los seres, puesto que permite el mal sobre la tierra, cuando su omnipotencia podría impedirlo. Si digo yo todo esto estuviera probado, como indiscutiblemente lo está, ¿creéis entonces, Eugenia, que la piedad que vincule al hombre con ese creador imbécil, insuficiente, feroz y despreciable, sería una virtud necesaria? El libertino no solo se preocupa por demostrar la inexistencia de Dios, sino también la incapacidad del pensamiento cristiano para explicar los fenómenos naturales y, en la medida en que se considera al hombre como síntesis de la naturaleza, su ineptitud para aprender la diversidad del comportamiento humano. Y empiezo, para que ustedes sigan, lo que está resaltado son unas citas que tomé para que ustedes perciban
la perspectiva materialista que asume Sade frente al problema de Dios. Cito, voy a leer la primera parte. Si la materia actúa, se mueve por combinaciones que nos son desconocidas, si el movimiento es inherente a la materia, ¿qué necesidad habrá de buscar un agente extraño a todo esto, puesto que esa facultad activa se encuentra esencialmente en la naturaleza misma, que no es otra cosa que la materia en acción? ¿Vuestra quimera deífica aclara algo? Desafío a que me lo prueben. Suponiendo que me engañe respecto a las facultades internas de la materia, se me plantea una dificultad por lo menos. ¿Qué hacéis presentándome para resolverla a vuestro Dios? ¿Será en medio de los dogmas de la religión cristiana que he de examinar? ¿Dónde se me aparecerá vuestro espantoso Dios? De acuerdo con Sade, la incapacidad y el fracaso del Dios cristiano y de la religión fundamentada en su fe se deben a que por el hecho de haber evolucionado al margen de las leyes naturales, crearon un sistema abstracto e ideal imposible de aplicar a la realidad material de la naturaleza.